Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Alejandra Aro y agradezco por parte del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, así como de su biblioteca y de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Conocimiento, de que nos estén acompañando en la presente conferencia. Tenemos como moderadora a Mireli Castillo. Hola Mireli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenas tardes, Ale. Pues qué gusto tenerte aquí con nosotros apoyándonos. Y para pues conocimiento de cada uno de nuestros acompañantes, vamos a dar una breve lectura a su semblanza. Amparo Mireli Castillo Rodríguez es alumna del quinto semestre de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, con experiencia laboral en el ámbito de las bibliotecas de 13 años. Actualmente se desempeña como auxiliar en el área de procesos técnicos de la Universidad Ixtlahuaca CEUI. De igual forma, es responsable de la Biblioteca Fernando Raúl Suárez Gómez, de las Facultades de Derecho, Criminología y Ciencia Forense de la misma universidad. Y para nosotros, pues es un gusto contar en esta ocasión con su presencia, que nos está apoyando y que sin duda, pues va a ser una conferencia sumamente satisfactoria por parte tanto de nuestro conferencista como del apoyo en esta ocasión de la moderadora que es Mireille. Y pues sin más, ahora sí, pues cedo la palabra. Mireille, un gusto, te dejo. Gracias, buenas tardes a todos de parte de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, así como de la UDG Virtual. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que lleva por nombre Tecnología y articulaciones para garantizar el acceso a la lectura. El nombre del conferencista es el licenciado Pablo Javier Lecuona, al que presentaré un poquito más adelante. Esta conferencia es parte del ciclo de charlas y conferencias sobre competencias digitales, informativas de lectura y mediáticas 2023, que año con año organiza la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento de la UDG Virtual. Como comentario, el objetivo de este ciclo de charlas y conferencias es compartir con los estudiantes y docentes de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, así como con el público interesado en el tema, información especializada acerca de las diferentes competencias digitales, informativas y mediáticas que contribuyen a lograr un aprendizaje significativo. Ahora, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, creo que Mireille. sí, ya. Ok, perfecto. Es que tuve aquí un problemita. Les pido a todos que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante la conferencia. Si alguno de ustedes llegara a tener alguna duda, al final se dará un espacio de 15 minutos para que puedan hacer sus preguntas, ya sea de viva voz, levantando su mano y esperando el turno, o por el chat, escribiendo la palabra pregunta con mayúscula a continuación de la pregunta que quieran hacer, y el licenciado Pablo con gusto dará respuesta a cada una de ellas. A continuación les hablaré un poco de lo mucho que ha hecho el licenciado Pablo. Él es director de la Asociación Civil Tiflonexos y la Biblioteca Tiflolibros, representante de la Unión Latinoamericana de Ciegos en la campaña Derecho a Leer de la Unión Mundial de Ciegos, cargo en el cual participó durante todo el proceso de negociación y adopción del Tratado de Marrakech. Hasta 2017 trabajó con la Unión Mundial de Ciegos impulsando la ratificación e implementación del tratado en los países de América Latina. Realmente esto es muy poco de lo mucho que ha realizado el licenciado Pablo, y pues sin más que decir, le doy la palabra al licenciado. Adelante, licenciado Pablo, cuando guste. Bueno, primero que nada, buen mediodía, buen día, buenas tardes, según donde esté cada uno. Por acá estamos en una lluviosa tarde y otoñal de Buenos Aires, pero bueno, entiendo que la mayoría están allí en Guadalajara siendo el mediodía. Agradecer, digamos, la invitación y el estar para participar en este evento a esta hora en la que seguramente empieza a picar el hambre. Pero bueno, la cuestión es conversar un poco
sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el acceso a la lectura y las oportunidades que brinda la tecnología digital para un grupo particular de lectores que siempre ha estado bastante postergado, como somos las personas con discapacidad visual o con otras discapacidades para la lectura impresa. La idea va a ser contarles un poquito del trabajo que realizamos aquí en Argentina o en toda América Latina, digamos desde Argentina, pero con toda América Latina, para aprovechar la tecnología como medio para acceso a la información, hablar un poco de cómo hubo que modificar los marcos legales, tanto nacionales como internacionales, para que también las oportunidades que brinda la tecnología puedan convertirse en mejores oportunidades y opciones concretas de acceso a la lectura para las personas con discapacidad visual. Y por último, la idea es conversar un poco sobre, bueno, en qué estamos hoy, cuáles son las oportunidades, los desafíos y todo lo que todavía nos falta, o los lugares de oportunidad o los lugares de posibilidad de seguir creciendo y cuáles son los desafíos, porque bueno, aún lamentablemente, aunque la tecnología brinde tantas oportunidades, aunque haya un montón de trabajo a nivel mundial y en América Latina, todavía una gran cantidad de personas con discapacidad visual tienen un acceso muy básico a la información y a la lectura, y acá también hay un rol fundamental de las instituciones y fundamentalmente de las bibliotecas. Así que bueno, es un poco el recorrido que quiero que podamos hacer. La idea es, bueno, contarles un poco, pero bueno, como decían, al final tener espacio para el intercambio, que siempre es lo más rico, que puedan hacer preguntas, que podamos todos llevarnos información clara, que podamos discutir sobre cuáles son los posibles caminos y bueno, y así sacarle el máximo provecho a este encuentro, a este espacio. Bueno, inicio contando que, bueno, tengo discapacidad visual desde siempre, desde chiquito. Cuando tenía 2 años me detectaron un problema visual y como suele pasar mucho en América Latina, esto lo digo para contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de la discapacidad visual y demás. Cuando me detectan una discapacidad visual, lo único que le dijo el oftalmólogo a mis papás es, y bueno, se va a quedar ciego, va a poder dedicarse a la música. Y eso que denota un gran desconocimiento y preconcepto alrededor de la discapacidad, es algo que por suerte cada vez pasa menos, pero sigue pasando muchísimo en América Latina. El pensar en que una persona por tener una discapacidad tiene muy poquito horizonte, tiene muy poquita posibilidad de desarrollo y bueno, va a poder dedicarse a tal cosa. Por suerte para la música eso no sucedió y no me dediqué a la música, eso lo deben agradecer. Y bueno, mi casa, mi familia eran muy lectores, entonces conviví con los libros desde siempre y siempre encontraba esta cosa del interés en los libros, de que me gustaba agarrar el libro, mirar con lo que veía. Yo tenía un resto visual que me permitía ver los dibujos, ver una letra grande, leer un título con mucho esfuerzo, pero no podía leer el libro y era algo siempre atractivo. Y ya desde chiquito mi hermana me leía y era re interesante poder leer un libro que alguien te lo leía, pero a la vez era siempre depender del otro para poder acceder a la información, a la lectura, o depender de encontrar, digamos, cuando yo era chico, mi mamá buscaba muchas veces libros con letras grandes, con buen contraste. En mi caso, que tenía un resto visual, podía ser útil, pero imagínense chicos que tienen una discapacidad visual, que ni siquiera tienen un resto visual medianamente funcional, de entrada tienen muy poco contacto con la lectura. Y ese muy poco contacto con la lectura influye en muchas cosas, porque todo chico, todo chica que no tiene una discapacidad, hoy encuentra la lectura, las letras en un montón de cosas, lo encuentra en la calle, lo encuentra en las marcas, lo encuentra en los productos, y le encuentra en los libros que les son atractivos porque tienen colores, porque tienen letras, porque tienen historias, porque tienen dibujos. Esto, lamentablemente, con los chicos con discapacidad visual no pasa, y ahí hay uno de los desafíos del que vamos a hablar. Digamos, pensar en acceso a la lectura no es solamente pensar en un libro educativo, pensar en un libro para un adulto. Digamos, es fundamental el acceso a libros y a la lectura también en las primeras infancias, cuando uno empieza a acercarse a generar ese interés por los libros, por la lectura. Entonces, en mi caso, bueno, tuve la suerte de que en mi casa se leía mucho, tenía una hermana mayor que me leía, aunque después se cansó y empezó a querer cobrarme por leerme, y yo iba y le pagaba con mis ahorros para que me lea, porque imagínense que si terminás de leer un capítulo de un libro de aventuras y te dicen, me tenés que pagar 1 peso para que siga el libro, se lo pagás, vamos, uno quiere saber lo que pasa. Pero bueno,
En aquel momento, en Argentina y en el resto de América Latina, las opciones de acceder a la lectura de forma autónoma para las personas con discapacidad visual eran muy limitadas. Cuando yo tenía unos 9, 10 años, descubrí una biblioteca de libros en braille, pero esos libros en braille se copiaban a mano con gente que aprendía braille, gente con vista que aprendía braille, y los a mano copiaba y había un ejemplar de cada libro, y ese ejemplar te lo enviaban, lo leías, lo tenías que devolver y otra persona lo podía leer. Era maravilloso, digamos, mi primer libro que pude leer de forma autónoma era, wow, estoy leyendo como el resto, estoy pudiendo manejar este libro, leer cuando yo quiero, sin depender del tiempo de otro, como yo quiero, dónde yo quiero. Y bueno, yo tuve la suerte de poder aprender braille también como forma de escritura al no alcanzarme la vista para leer una letra normal. Aparte lo mío es una cuestión muy progresiva que de a poquito vas perdiendo. Y bueno, hace ya muchos años que no veo nada, o como en algún momento dijo alguna de mis hijas, veo con la imaginación. Eh, pero bueno, el, el tema de los libros, como decía, era muy limitado. No quiero vender mi edad, pero imagínense que estoy hablando todavía de los años 80, principios de los 90. En toda América Latina, las formas de acceder a la lectura para las personas con una discapacidad visual era o a través de estas bibliotecas de libros que se copiaban a mano. En Argentina, la Biblioteca Argentina para Ciegos es una de las bibliotecas más antiguas, con más trabajo, con más libros copiados desde 1924. Y la biblioteca en aquel momento tenía no más de 3.000 títulos y todos de un solo ejemplar. Como era en la Edad Media, donde el libro se copiaba a mano y había un ejemplar que uno tenía que ir a ver a la biblioteca. En este caso era una biblioteca circulante, vos te llevabas el libro, pero era muy limitado, era muy difícil acceder a material actual, era muy difícil, porque incluso un material muy requerido podías tener que esperar que varias personas lo lean y lo devuelvan. Pero bueno, a la vez era maravilloso porque era una forma de empezar a tener libros accesibles. La otra forma también que descubrí en esas épocas y que era la otra forma disponible de libros para aquel momento eran los libros en audio, que en aquel momento se grababan en cassettes, que una persona leía, que ya tenían la posibilidad de que por lo menos podía haber más de una copia del libro. Entonces también funcionaba así de forma circulante, una biblioteca donde ibas, buscabas los cassettes y los escuchabas y después los devolvías. Pero entre las dos bibliotecas más grandes, entre Braille y cassette, los libros disponibles no llegaban a ser 4.000 y pico de títulos. Eh, y un libro nuevo llevaba mucho tiempo, porque también lo que pasa en nuestros países, en América Latina ha pasado mucho en general, es que por lo general quienes hacen libros accesibles no son grandes organizaciones con grandes recursos, incluso muy pocas veces es el Estado, salvo algunas excepciones, y eso era una cuestión que se hacía con voluntarios, en los tiempos que cada voluntario podía, y generar libros accesibles era un trabajo arduo, lento, y éramos muy pocos los que teníamos la suerte de acceder a los libros. A finales de los años 90, en la segunda mitad de los años 90, podemos decir, se da una revolución, podemos llamar tecnológica, que abre las oportunidades para la lectura y para la información en general de las personas con discapacidad visual. Digamos, por un lado, surge la posibilidad de empezar a usar una computadora con un lector de pantalla. Al principio ni siquiera era un lector de pantalla, sino un aparato que se conectaba a la computadora y generaba una voz sintética, y con esa voz sintética se podía, con un software, leer parte de la pantalla de la computadora, la información que tuviera en una computadora. Eh, Después empezó a hacer algo todo directamente por software, cuando las computadoras empiezan a tener la posibilidad de generar sonido, empieza a poder usar un lector de pantalla donde la voz ya no depende de un aparato externo, sino que lo genera el mismo software. Y empezamos, por un lado, a esto, a poder usar una computadora con todo lo que eso implicaba en empezar a por ahí manejarse en igualdad de condiciones con otras personas sin discapacidad. Pero a esto de poder usar una computadora también se suma la posibilidad de usar Internet, Internet como medio de acceder a información, de interacción con otros. Digamos, estoy hablando de los años 90, donde Internet era algo nuevo, todavía limitado, con poca gente que accedía. Pero bueno, empezamos a ver,
mirar a través de internet, puedo leer un periódico, puedo interactuar conocer lo que están pasando las personas con discapacidad visual en España, en México, estar en contacto mucho más cercano. Y a esto se le suma una tercera cuestión, que es la digitalización, la posibilidad de, a través de un escáner, tomar un libro impreso, cualquier texto impreso, digitalizarlo, o sea, convertir ese impreso en una imagen de ese impreso, en una foto hoy, pero bueno, en aquel momento lo hacía solamente con el escáner, y con un software analizar esa imagen para detectar el texto y convertir esa imagen en un archivo de texto legible en un procesador de texto, por lo tanto, legible con un lector de pantalla. Entonces, este libro en papel que yo ya no podía leer, que era un objeto lindo, pero que no, que dependía o de que otro me lo lea, o dependía de que se copiara a mano braille, o dependía de que alguien lo grabara en cassette, página a página, minuto a minuto, eh, empezábamos a poder pasarlo y convertirlo en un texto digital, en un texto que se pudiera leer con los lectores de pantalla. Y ahí se produce un primer gran cambio, que es que el hacer un libro accesible ya no dependía solamente de grandes instituciones con voluntarios y demás, sino que una persona con discapacidad visual que accediera a estas herramientas, que ahí también siempre el kit de la cuestión, el acceso a estas herramientas y el poder manejarlas, podía empezar a por sí mismo adquirir un libro, digitalizarlo, leerlo. Entonces, en noviembre de 1999 surge la idea de explorando esas tecnologías. Tengan en cuenta, yo siempre cuento que la primera vez que me conecté a internet, que en esa época te conectabas por teléfono, que hacía un ruido y era toda una aventura y salía caro porque te cobraban la llamada por teléfono y después te llamaba tu mamá porque hacía una hora que el teléfono le daba ocupado y dónde estabas y qué pasó. Bueno, eh, yo siempre cuento que la primera vez que me conecté a internet no sabía cómo desconectarme y por miedo a seguir gastando con el teléfono agarré y desenchufé la computadora, hacía lo bruto. Fue la forma que encontré de desconectarme fue desenchufar todo y levantar el teléfono para ver que se hubiera cortado. Cuento esto para contar que todas estas cuestiones que van a venir luego tienen que ver con grupos de personas con discapacidad visual, usuarios, explorando, probando la tecnología y encontrándole la vuelta para usarlas como medios transformadores para el gran problema que teníamos y que seguimos teniendo lamentablemente todavía del acceso a la lectura. Entonces surge la idea de pensar en una biblioteca digital para personas con discapacidad visual. Pensar que si distintas personas que digitalizábamos un libro con un escáner para poder leerlo, hacíamos el trabajo de ir corrigiéndolo mientras lo leía, porque el escáner siempre cuando se hacía el proceso de convertir la imagen en texto podía haber errores, letras que se confundían. Entonces Sandokan andaba disparando los cafiones en vez de los cañones, porque una F y una I se puede parecer una ñ, pero bueno, uno en el contexto lo entendía y lo corregía. Digamos, esos libros que cada uno, cada persona con discapacidad visual o una institución empezaba a digitalizar y a probar esta nueva forma de acceder a la lectura, dijimos, ¿por qué no ponerlos en común y generar una biblioteca? Y así surge como un proyecto impulsado desde Argentina por un grupo de personas con discapacidad visual, pero construido siempre muy en red, con la participación de distintas personas, distintas instituciones en distintas partes del mundo, porque Internet nos permitió eso. Surge la Biblioteca Tiflolibros. La Biblioteca Tiflolibros surge en aquel momento como una idea de poner en común libros que cada uno digitalizaba. Luego va tomando forma, se va eh, creciendo, digamos, al principio era la más virtual de todas las bibliotecas porque era un archivo de Excel donde decía tal libro de tal autor lo tiene tal persona y su mail para pedírselo. Se generó una lista de correo electrónico a través de la cual intercambiar con otras personas con discapacidad visual para ver también cómo construir una biblioteca. Y también empezamos a ver dos cosas. Por un lado, la cuestión legal, como una biblioteca así, donde había un derecho claro, que era el derecho de acceder a la lectura, una necesidad y una oportunidad en lo tecnológico, cómo se podía construir una biblioteca en Internet sin que eso sea un problema legal, sin que terminemos todos presos, sin que nos pongamos a los editores y autores en contra, sin el riesgo de que esa biblioteca
sirva para que otros que podían acceder al libro común puedan usarlo para piratería, digamos, la biblioteca. Eso por un lado, y el otro desafío ya me lo olvidé. No. Y digamos, por un lado esto de lo legal, y por otro lado, ahí está, surge también esto de que en aquella época donde recién todo se empezaba a digitalizar, empezábamos a ver que el proceso que nosotros hacíamos era un poco, entre comillas, o podríamos decir, irracional. Porque ¿qué se hace? Un libro, ya en esa época, y ahora también, se escribe en una computadora, nace en digital. El autor, la autora lo escribe en la computadora, la editorial lo edita en una computadora, sigue siendo un archivo digital. Se imprime en papel y después vamos nosotros, compramos el libro en papel, lo digitalizamos a través del escáner, o sea, lo volvemos a su estado original de un archivo digital, lo corregimos, porque encima en ese proceso siempre hay errores, y recién ahí está el libro accesible. Entonces dijimos, bueno, a ver, en vez de hacer este proceso, lo que tenemos que también lograr es trabajar con las editoriales, con los autores, con quienes escriben el libro en la computadora, para que ese archivo con el cual se hace el libro para imprimirlo en papel, ese archivo nos pueda servir también para hacer el libro accesible para las personas con discapacidad visual. Y así, mientras iba construyendo la biblioteca, empezó también un trabajo fuerte de trabajo con las editoriales, que justamente sirvió para los dos frentes de cuestiones que planteaba. Por un lado, para no solo depender de digitalizar libros, sino que pasar a que el autor nos diera el archivo de su libro o que la editorial nos diera el archivo de su libro, incluso al mismo momento que lo estaban mandando a imprenta, lo que permitía que ese libro esté disponible en un formato accesible al mismo tiempo que el libro empezaba a estar disponible en las librerías, lo cual es eso, igualdad de oportunidades, porque que el libro pueda estar al mismo tiempo, hoy técnicamente es posible, lo hemos hecho en muchos casos con muchas editoriales, que además este libro que está en digital pueda llegar a personas con discapacidad visual de cualquier parte del mundo, siempre que tengan una discapacidad que no les permita la lectura. Y al mismo tiempo, al trabajar con las editoriales y logramos que las editoriales entiendan la necesidad de las personas con discapacidad visual, colaboren acercando los archivos, eso también da un aval a una iniciativa que todavía no estaba claro cómo era en términos legales, porque en Argentina ni siquiera había una ley que permitiera hacer un libro braille o hacer un libro en audio, pese a que se hacían hacía muchos años. En América Latina eran muy poquitos países, en aquel momento eran solo Brasil y Paraguay, lo que tenían lo que se llama excepciones al derecho a autor en favor de personas con discapacidad para la lectura. Es decir, que sus leyes permitían hacer una obra accesible, aunque en aquel momento decían solo braille o en audio, sin tener que pagar derechos o sin tener que pedirle permiso a los dueños de los derechos del libro, siempre y cuando eso se hiciera solamente para personas que por una discapacidad no puedan acceder a la lectura convencional. Eso básicamente en aquel momento lo decían solamente las leyes de Brasil, de Paraguay, de España y de Portugal en Iberoamérica. Bueno, hubo que ir construyendo. Ahí está un poco lo que contaban recién en la presentación. Un poco por la práctica de empezar a trabajar en una biblioteca, de empezar a generar eh, prácticas en cuanto a cómo cuidar que los libros sean solo para personas con una discapacidad, a empezar a pensar no solo a nivel nacional, sino a nivel global, con Internet. Entonces, pensar en que la biblioteca puedan usarla personas que tengan una discapacidad para la lectura, tanto en Argentina como en México, como en España o en cualquier otro país donde una persona necesite un libro, una persona con discapacidad visual necesite un libro en español, porque el español siempre fue nuestro idioma central. Eh, Hubo que ir construyendo y en esa construcción apareció y nos vimos envueltos en lo que contaban de, bueno, la Unión Mundial de Ciegos, justamente a partir de estas oportunidades que daba la tecnología. Yo siempre digo que en aquella época decíamos mucho esto, la tecnología nos da las posibilidades de todo. Hoy un libro se puede generar digitalizándolo, se puede trabajar con la editorial, con el autor. Un libro digital puede llegar al mismo tiempo a cualquier parte del mundo. Un libro digital puede haber millones de ejemplares, no como cuando teníamos un solo libro braille, no había que esperar que otro lo devuelva, no había que devolver el libro después de leerlo. Entonces, lo digital
nos da grandes oportunidades. Desde lo tecnológico teníamos todas las oportunidades, las personas ya empezábamos a poder usar una computadora con un lector, empezábamos a poder, incluso ya un poquito después, a usar un celular también con un lector de pantalla, de la misma manera que una computadora. Entonces, desde lo tecnológico está todo dado, pero había que modificar otras cosas. Una cuestión era lo legal. Lo legal era poco claro y era riesgoso, porque una biblioteca, un desarrollo institucional, no se puede desarrollar sin una legalidad atrás, porque sin esa legalidad es más complejo acceder a financiamiento, es más complejo, es más riesgoso, digamos, y nosotros no queríamos tampoco tener ni los editoriales ni los autores en contra. Lo importante es que los editoriales y los autores entendieran que había una particularidad de las personas con discapacidad visual que no podían acceder al libro en papel y que lo que nosotros hacíamos era hacer accesible ese libro para quienes no podían acceder a la obra original. Y que esa digitalización que se hiciera del libro o esa versión digital accesible, hecha ya sea a partir del papel o ya sea a partir del archivo digital de la editorial, era para exclusivamente ese público. Y bueno, ahí la Unión Mundial de Ciegos, que es una organización global que reúne a las organizaciones nacionales y regionales de personas con discapacidad visual, empezó en el año 2008 una campaña que se llamó Derecho a la Lectura para impulsar justamente eliminar estas barreras legales que no permitían hacer funcionar esta, esta idea de bibliotecas globales, de intercambio de libros entre distintos países, y esta idea de también de que en los países no había leyes que favorecieran o que permitieran hacer libros accesibles sin ser un riesgo. Eh, y entonces, de hecho, muchos países, eran muy pocos, o sea, menos de un tercio de los países en el mundo, de los que, ya estoy hablando de 2008, tenían estas legislaciones. Nosotros en Argentina la logramos en 2007 recién, a partir bueno, del trabajo, de mostrar el trabajo de Tiflo, libros, de trabajar con legisladores, de lograr que entiendan cuáles eran las formas de acceso a la lectura, que entiendan cuáles eran los cuidados que se tenían para que esos libros no pudieran tener otro uso, que también con el apoyo de muchas editoriales que ya nos daban sus archivos y sus libros y autores que también colaboraban, este, desde, digamos, con todo eso, cuando la Unión Mundial de Ciegos empieza con esta campaña para tratar de eliminar a nivel global las barreras legales para el acceso a la lectura, bueno, nos encuentran a nosotros que ya lo veníamos trabajando en la práctica en América Latina. Saben que en América Latina tenemos ciertas particularidades en algunos casos, que a veces son buenas, porque en este caso, ante la posibilidad de generar una biblioteca digital para personas con discapacidad visual, ante el derecho claro de las personas a acceder en igualdad de condiciones a la lectura, aunque no estuviera claro el tema de derechos de autor, aunque todavía no hubiera excepciones en la mayoría de los países, aunque todavía la ley no permitiera el intercambio internacional de obras, lo bueno es que en América Latina las cosas las vamos haciendo y vamos construyendo el marco legal alrededor de la acción. Y construyendo las alianzas que permitieron que después no sea un problema el marco legal. En otras culturas, como en los sajones, en los francófonos, no es tan fácil. O hay muchas más restricciones, o por ahí hay organizaciones más poderosas, más grandes, y como son más grandes y más poderosas, tienen mucho más restricciones o más complejidades para poder encarar cosas como las que nosotros encaramos en América Latina, siendo una pequeña organización, siendo un grupo de gente y trabajando con otro montón de gente y de pequeñas organizaciones. Pero bueno, no quiero llevarme mucho en el tema legal. El año pasado hicimos una charla sobre esto. La cuestión es que a partir de el impulso de la Unión Mundial de Ciegos y de los países de América Latina que fueron bastante protagonistas, se impulsó durante varios años, llevó varios años negociarlo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un tratado internacional vinculante se llama, que es decir, que obliga a los estados parte de ese tratado a implementar lo que el tratado dice. Y ese tratado, que se llamó Tratado de Marrakech, porque después de 4 o 5 años de negociaciones se lo logró adoptar en una conferencia diplomática en Marrakech en junio de 2013. Se logró este tratado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo de Naciones Unidas, donde los estados establecen
políticas, por lo general de protección a la propiedad intelectual, y en este caso fue la primera vez que se generó un acuerdo de limitaciones a la propiedad intelectual para favorecer el acceso de un grupo que podríamos llamar vulnerado, un grupo que no tuviera acceso a la lectura sino de otra manera. El Tratado de Marrakech, ¿qué hace? Es un tratado que establece que cada país debe tener en su legislación excepciones que permitan a una entidad y a una persona con discapacidad hacer una versión accesible de una obra, de un libro, ya sea digitalizándolo, ya sea grabándose en audio, ya sea haciéndose en braille, en cualquier formato según la necesidad del usuario, sin tener que pedir permiso para hacerlo a los titulares de los derechos, sin tener que pagar derechos y a la vez que esas obras que se generan en formatos accesibles puedan intercambiarse de manera internacional. Y no solo intercambiarse entre bibliotecas, sino que personas beneficiarias de un país, las personas que tienen una discapacidad para lectura en un país, puedan solicitar un libro a una entidad de otro país siempre y cuando justamente los dos países sean miembros del Tratado de Marrakech y siempre y cuando justamente sea comprobable que tiene una discapacidad que no le permite la lectura. Este tratado, por un lado, pone claramente legal lo que Tiflolibros en América Latina venía haciendo ya desde 1999, que es generar una biblioteca global donde una persona de México puede acceder de forma gratuita, inscribirse con sus datos personales y su comprobante de discapacidad y acceder en el momento que necesita a la biblioteca a buscar un libro y descargarlo. Hoy Tiflolibros tiene a disposición 72.000 títulos, cada año se incorporan entre 3.000 y 4.000 libros nuevos, porque eso es lo que permite lo digital, que es mucho más rápido digitalizar y tener un libro accesible, que cuando se trabaja con la editorial te facilita el archivo, y aunque hay un trabajo de conversión, de adaptación y demás, eh, esto permite tener mucho más rápido la versión accesible de la obra. Entonces, bueno, básicamente eso, tener una excepción que permita favorecer y tener el intercambio internacional y el acceso de personas de un país a otro país. Después el tratado también establece algunas otras cosas, como el tema de las protecciones, de las medidas de protección tecnológica, que si para acceder a un libro y usar la excepción para poder hacerlo accesible, hoy que cada vez se editan más libros en formatos electrónicos, que muchas veces son formatos electrónicos protegidos y que no son accesibles, también rige la excepción para poder saltar esa protección tecnológica. Digamos, quitar esa protección tecnológica para hacer la obra accesible para este público en particular, prevalece sobre la ley de protección de esa protección tecnológica porque prevalece el derecho del acceso de este grupo que por su discapacidad no puede acceder a la lectura. Eso establece el tratado. Estos procesos internacionales, si bien tienen repercusiones importantes más allá de su aplicación práctica, son lentos, son desesperantes. Fíjense que yo le estoy diciendo que en el año 2008 empezamos a participar en esta campaña de generar un tratado, que el tratado llevó 5 años de lograrse y que aunque parezca mucho, cuando uno lo piensa en términos de organismos internacionales, fue cortísimo el tiempo, pero que una vez que ese tratado se adoptó en 2013, hubo que esperar que 20 países lo ratificaran. Ratificar un tratado es un proceso que se hace a través de los parlamentos, donde lleva su tiempo. Recién los 20 países que lo ratificaron se logró en junio de 2016 y el tratado entró en vigor en 90 días después de esos 20 ratificaciones, es decir, en septiembre de 2016, el 30 de septiembre de 2016. Sí, debo decir que México y Argentina estuvieron entre esos primeros 20 países que ratificaron el tratado, pero después hubo que empezar a trabajar para que más países lo ratifiquen, después para que cada país que lo ratifique incorpore en su legislación lo que el tratado indicaba en cuanto a leyes, y después, y ahora es el desafío, que también se generen acciones, que se generen políticas. Yo decía antes que, aunque son así lentos y desesperantes estos procesos, lo bueno es que van dando resultados mientras por el camino. Porque, ¿qué pasa? Que hace ya 15 años que en un organismo internacional de Naciones Unidas se haya estado discutiendo
una herramienta, un tratado internacional para brindar acceso a la lectura a las personas con discapacidad para la lectura, favorece que este tema del acceso a la lectura esté en las agendas de los gobiernos, de distintas instituciones, de eh, organismos internacionales, incluso de financiadores, de fundaciones y demás. Entonces, eso ya abre unas posibilidades. Pero bueno, quiero seguir, como les decía, con pensar dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy? Hoy tenemos la tecnología cada vez más potente. Los libros, primero que ya muchos se editan en formatos electrónicos, aunque todavía no todos se editan en formatos electrónicos accesibles, y ahí es importante también la excepción para poder convertir ese libro en un formato accesible, donde también hace muchos años ya que las editoriales, los autores, todo nace en la computadora, y si bien acá en Argentina tenemos un trabajo muy importante con muchas editoriales, sobre todo en términos de materiales educativos. Nosotros acá trabajamos con las editoriales más grandes del país para que nos faciliten los archivos, sobre todo de los libros que se usan en la escuela, para después poder hacer la versión accesible. Y las más grandes editoriales no tienen problema y lo tienen claro que es un derecho y una forma también de colaborar para que ese libro esté más rápido y que no es un permiso lo que hace falta por parte de la editorial, porque el permiso está dado por la ley y por el derecho del acceso. Eh, Todavía nos encontramos muchas veces con editoriales que desconocen, que no saben y que tienen miedo de que hacer un libro accesible para una persona con discapacidad visual sea un riesgo para su obra, y todavía nos encontramos con que muchos libros se deben digitalizar porque no siempre se puede entrar desde la editorial. También nos encontramos con que en América Latina pasa que no todos los materiales que se usan a nivel educativo o que se leen o que interesan o que se distribuyen en el país se producen en el país. Entonces es más difícil obtener una versión accesible de una editorial cuando la editorial está en un país distinto. Entonces todavía hoy se sigue, para hacer libros accesibles, seguimos dependiendo tanto del trabajo con las editoriales y demás como de la digitalización. Hoy se ha avanzado mucho en términos de digitalización, se cuenta con equipamiento que permite un libro de 200, 300 páginas, poder tenerlo digitalizado en 10 minutos, siempre que se desarme el libro. Acá lloran los amantes de los libros cuando nosotros contamos que para hacer el libro accesible lo matamos el libro físico para convertirlo en una pilita de hojas y que pasen 10 minutos por el escáner y esté accesible. Pero bueno, ahí insisto con lo mismo, la tecnología que nos permite convertir un libro que antes no era accesible, o que para determinado público no podía llegar a un formato en el que este público lo pueda aprovechar. Con esto de la Licenciado, tecnología, le sí, quedan 5 minutos, por favor. dale, listo, porque no me quiero ir lejos, irme con el tiempo. Con esto de la tecnología también quiero hablar de una cuestión importante. Digamos, si bien todavía hace falta todavía mucho trabajo con las editoriales, si bien todavía se depende de la digitalización, creo que hay dos cuestiones importantes que quiero mencionar en estos 5 minutos que nos quedan. Por un lado, esta cuestión de que venimos hablando mucho de libros digitales, pero tenemos que tener en cuenta que lo importante es que una persona con discapacidad visual pueda acceder a los libros en el formato que le sea más adecuado según su discapacidad, su formación, su experiencia. Y que la gran ventaja de lo digital es que un archivo digital hoy puede utilizarse o generar distintos formatos. Es una matriz desde la cual hoy se puede generar distintos formatos. Y hoy que también muchos libros se producen digitales desde la base, incluso se distribuyen digitales al público en general, si nosotros tenemos en cuenta pautas y criterios para hacer ese libro accesible, ese libro puede ser accesible para más público y además convertible a otros formatos. Porque un libro digital es un libro que hoy lee una persona con discapacidad visual en una computadora, en un celular, en una tablet con lector de pantalla, pero también es un libro que puede ampliarse o cambiarse los contrastes para que una persona con baja visión lo pueda ver en una pantalla, pero a la vez es un libro que se puede imprimir en sistema braille, en una impresora braille, que básicamente las impresoras braille trabajan como las impresoras comunes, digamos. Uno tiene un texto en digital, lo formatea, los pasa por un programa que hace algunas conversiones que tienen que ver con algunas cosas específicas de braille, y se imprime el libro en braille. Entonces hoy es mucho más fácil
producir braille, y acá también quiero decir algo importante, hablamos de digital, pero eso no quiere decir que un sistema como el braille haya desaparecido o vaya a desaparecer, sino que hasta es fundamental para que personas con discapacidad puedan moverse en el mundo digital, puedan alfabetizarse en el mundo digital, contar siempre primero con un sistema de escritura tangible. Entonces, desde el libro digital hoy se puede producir el braille. Desde el libro digital también se puede producir audio, porque existen programas que con las mismas voces sintéticas de los lectores de pantalla nos permiten convertir un libro digital en un audio y de esa manera llegar, por ejemplo, a un usuario que no tiene acceso a una computadora, no tiene acceso a internet o no tiene todavía el manejo de las herramientas, y escuchar un audio grabado con voz sintética es simplemente apretar un botón y escucharlo. También, ¿se acuerdan que al principio hablaba de los libros de primera infancia, que los chicos no se encuentran con lectura, con libros atractivos, con letras en el mundo? Bueno, hoy también desde la tecnología tenemos muchas herramientas para generar accesibilidad en libros de primera infancia, desde colocar braille con material autoadhesivo, imprimir el braille sobre los mismos libros que hoy, vieron que los libros para chicos muchas veces tienen texturas, olores, posibilidades de tener audio a través de botoncitos que reproducen sonidos. Hoy el código QR también es una herramienta que se puede utilizar mucho para un libro en papel, tener su versión en audio o tener su versión en lengua de señas, a través del código QR. Digamos, estoy pasando medio rápido por arriba, pero digamos, tengamos en cuenta que de lo tecnológico tenemos infinitas posibilidades. Pero acá va el otro tema del que les quiero hablar antes del final, que es el tema de las políticas, el tema de la forma, a ver cómo hacemos que todas estas posibilidades tecnológicas que se tienen realmente se concreten. Y acá hablaba, el Tratado de Marrakech, una buena cosa que tiene es que pone en la agenda de los estados la idea del acceso a la lectura, pero que también las organizaciones, las personas con discapacidad visual tienen que poder transmitir qué es lo realmente necesario para hacer libros accesibles, qué es lo que se necesita y, y cómo se financia eso, porque es un gran problema. Yo les cuento de Argentina, pero esto pasa en toda América Latina. Lamentablemente, aunque hoy se sabe que un porcentaje de la población, entre un 10 y un 15% de la población, tiene alguna discapacidad, de que hablamos de que entre un 1 y un 3% de la población tiene una discapacidad visual, ya sea baja visión o ceguera. Los programas que fomentan la lectura, que cuando el Estado compra libros, muchas veces es muy difícil incorporar la perspectiva de la discapacidad, de la inclusión y de la accesibilidad. Acá en Argentina pasa, y pasa en muchos otros países de América Latina, que el Estado compra libros para enviar a las escuelas y compra todos libros en papel, que no son accesibles para muchos lectores. Digo, no son accesibles para las personas con discapacidad visual, pero tampoco son accesibles para las personas sordas hablantes de lengua de señas. Entonces, todavía nos falta dar un paso importante, que es el de generar políticas donde el Estado, incluso donde las editoriales, la industria editorial, también vea que hay un público al que llegar con la accesibilidad. Que cuando se genera un libro electrónico, ese libro electrónico, si lo generamos accesible, nos va a dar un mercado más grande. Que si generamos un libro para chicos y podemos ponerle cuestiones táctiles, podemos incorporarle braille, podemos incorporarle dibujos en relieve y demás, también estamos llegando a otro público. Pero bueno, todo eso, el tema es cómo estimularlo. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy en muchos lugares de América Latina y en el mundo, además de implementar realmente y convertir en acciones concretas una herramienta legal que tenemos como el Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un tratado pensado para que sea amplio y sencillo, pero muchas veces los estados, las instituciones, cuando empezamos a ponerlo en práctica, le ponemos más trabas. Entonces, aunque hoy todo libro que se hace en Argentina en formato accesible puede llegar a México y viceversa, todavía cuesta que realmente se dé ese flujo por trabas, por temores, por cuidar cada espacio. Y ahí me parece que es fundamental construir redes concretas, reales, donde todos seamos parte de una red y donde hagamos que los materiales que se hacen en cada lugar lleguen a todos lados. Técnicamente es posible, legalmente hoy es posible, pero políticamente y humanamente a veces es más complejo. Llego hasta acá porque no quiero irme del tiempo y porque creo que lo más rico es que haya preguntas. Espero no haber ido muy rápido y por demasiados temas y no haber dejado cosas que no quedaran claras.
la idea es esta, es oportunidades hay muchísimas, pero hace falta también un trabajo concreto, real, articulado, estados, organizaciones, bibliotecas. Las bibliotecas son fundamentales porque pueden ser espacios justamente de acceso al material accesible para las personas que no pueden acceder por sí mismas. Y se lo digo yo, que estoy al frente de Tiflonexos y de la Biblioteca Tiflolibros, que es una ONG, es una organización sin fines de lucro, pero que hoy, desde el año pasado, estamos funcionando dentro de una gran biblioteca, que es una de las dos bibliotecas más grandes del país, que es la Biblioteca del Congreso de la Nación, y donde justamente es una biblioteca que siempre ha buscado esto, que como biblioteca tiene la finalidad de que la información, de que los libros lleguen a todos los públicos, y hoy estamos más, digamos, trabajando en alianza para que cualquier persona con discapacidad pueda venir a la biblioteca como cualquier otra persona que viene a la biblioteca, pedir un libro y que con la tecnología que hoy se tiene, ese libro le pueda estar accesible cuando lo necesite. Y además ese libro después está disponible para otras personas con discapacidad visual en Tiflolibros. O sea, hay un montón de trabajo que se puede hacer. El tema es a veces eliminar las barreras legales, ya se hizo, y eliminar las barreras humanas y políticas es el problema más difícil, pero estamos en eso. Gracias, y si hay preguntas, acá estoy para lo que quieran responder, que es lo más rico el diálogo que podamos tener. Gracias. Gracias, licenciado Pablo. Si hay alguien que tenga una pregunta, por favor puede levantar la mano y es momento de que lo puedan hacer. Voy a revisar ahorita en el chat si hay algo que se pueda contestar. Pregunta Hilda Laura Vázquez, que ¿cuál es el formato electrónico más recomendado? Mira, yo ahí tengo mi visión particular, que a veces no coincido con alguna gente, pero yo creo que no debe haber un formato más recomendado. Lo electrónico lo que hoy nos permite es que, como decía hace un ratito, que fácilmente podemos pasar de un formato a otro. Podemos usar un libro en texto, pero lo podemos también generar en EPUB si uno lo quiere leer en un celular. Lo podemos generar en braille. Entonces no hay un formato recomendado. En todo caso, puede haber pautas de cómo hacer un libro accesible para que ese libro tenga calidad. Ese libro tiene que estar completo, tiene que tener el texto correcto, tiene que ser navegable, tiene que tener marcas o posibilidades de poder encontrar fácilmente las partes que se necesitan. Pero después el formato en sí va a depender de cada uno. A ver, podemos tener una persona con discapacidad visual recién adquirida que apenas maneja un teléfono móvil y que usa WhatsApp. Y si el libro le puede llegar en un formato, ya sea de audio con voz humana, con voz sintética, o ya sea en un texto, que lo habla muy fácil de WhatsApp y lo pueda leer, fantástico. O sea, la idea es que desde el formato base podemos pasar a los distintos formatos y que podemos pensar, porque acá hay otro desafío, en la diversidad de personas con discapacidad visual, porque todavía en América Latina no todas las personas con discapacidad visual acceden a ni una computadora, ni un celular, o lo manejan 100%, ni mucho menos. También hay muchas personas con discapacidad visual adquirida. Digamos, yo siempre digo, ahí voy a las otras preguntas que me está levantando la mano, yo siempre digo que tenemos un montón de trabajo de años en Tiflo, pero no llegamos todavía ni al 1% de las personas con discapacidad en América Latina. Y eso quiere decir que hay un montón de personas que todavía no tienen la posibilidad de acceder a las grandes oportunidades que nos da hoy el uso de la tecnología en general, a quienes estamos ya habituados a eso. Entonces el desafío no es para mí definir un formato como el más recomendado, sino pensar en todas las formas en que el libro le puede llegar, y el formato más recomendado es el que le sirve a la persona que lo va a usar. Gracias, Ahí había un par de manos. Sí, a ver, Hilda, por favor, Hilda Laura. Adelante. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Me da mucho Hola, gusto un gusto. escucharte y bueno, saludarte ahora por este medio. Nada más para completar un poco mi pregunta. Fíjate que aquí en México estamos trabajando, impulsando un proyecto por ahí con algunas editoriales, justo para convencerles de producir, como tú decías, ya los formatos accesibles. Por eso te preguntaba, bajo tu perspectiva, cuál era el formato que más recomendabas, porque hoy en día está muy en boga el formato IPU, entonces un poco por eso, y la otra es, ¿cuál sería para ti
digamos, como el reto más grande en cuanto a la industria editorial, porque tú eres uno de los precursores y bueno, aquí en México otras personas para impulsar y para, digamos, convencer no solo a los legisladores, como bien ya lo decías, sino ahora del otro lado, ¿no? Del otro lado que es la industria, el negocio, ¿no? ¿Cuál sería como para ti en esa perspectiva el reto mayor de cómo A ver, enamorar a las editoriales de esto? yo te digo dos cosas con respecto a esto. Y esto es algo que se discutió mucho durante la discusión del tratado y sobre todo cuando había sectores que decían no hace falta un tratado, sino hace falta nada más trabajo en común con las editoriales y todo eso. La realidad es que yo no pondría solo en las manos de las editoriales el hacer libros accesibles. Fantástico si una editorial incorpora dentro de su línea de trabajo el hacer accesibles los libros, el generar formatos accesibles y demás, pero las editoriales tienen una finalidad que es la de hacer libros y la de hacer dinero haciendo esos libros, no la de llegar a un público particular como las personas con discapacidad visual no saben de accesibilidad, o saben muy poco muchas veces, salvo algunas excepciones, y no es su centro. Entonces, yo creo que las editoriales es más importante trabajar en alianza con las organizaciones de personas con discapacidad que solamente poner en sus manos el rol de tener que hacer los libros accesibles. Y ahí también hay una cuestión un poco política y discusiones, y que sobre todo yo creo que en México se da muy fuerte, porque en México en eso sé que las organizaciones de editores son bastante, he discutido muchas veces con ellas. Esta idea del problema lo resuelve la editorial, lo resuelve el mercado, si nosotros hacemos libros accesibles, ya está. Vamos a esto mismo de los formatos. Esto lo decíamos mucho, cuando se decía, bueno, no hace falta una excepción, si el libro ya está disponible comercialmente en formato accesible, ya está. Pero decíamos, bueno, ¿qué es que el libro esté disponible comercialmente en formato accesible? Porque el libro puede estar en EPUB y a alguien le puede servir, pero a otra persona, una persona con discapacidad visual que vive en un pueblo del interior de un estado y que no tiene manejo de tecnología, ¿le sirve ese libro? No, no le sirve. Necesitamos un formato más simple, necesitamos desde el formato digital, generar braille, generar audio. Entonces, lo que nosotros decíamos, sí, el libro tiene que estar disponible en formato, si está disponible en formato comercial, si está disponible comercialmente en formato accesible, bárbaro, siempre que esté en el formato que la persona necesite, en el tiempo que la persona necesite, en el territorio que la persona necesite. Y para cuando no sabe esto está la excepción, y la excepción es la que le permite a una entidad hacer el libro accesible. Con la colaboración de la editorial, fantástico, pero yo no pondría en manos de la editorial. Y esto de protocolizar, está bueno protocolizar la calidad, pero no tanto el que haya una sola. A mí, yo nunca estoy de acuerdo con que haya una sola forma de hacer las cosas, porque me parece que primero que la tecnología va cambiando y el mundo va cambiando todo el tiempo, y segundo que el público con el que trabajamos es muy, muy, muy diverso. Entonces, me parece que ahí también nosotros, como entidades de personas con discapacidad visual, que trabajamos en estos temas, tenemos el rol, tenemos la expertise y tenemos que generar, sí, las alianzas, porque si la editorial te da el archivo se hace todo mucho más rápido, o si la editorial le dedica parte de los recursos a generar material accesible, bárbaro, pero no podemos depender solo de eso. Digamos, eso es mi opinión. Digamos, conozco el caso de México porque he discutido varias veces con organizaciones editoriales y bueno, y creo que también como organizaciones de personas con discapacidad visual tengo que pensar en lo que le sirve a la gente y no a mí. A mí que tengo posibilidad de acceder a tecnología, que estoy en una ciudad grande y demás, sino a quien ni se entera que estamos, ni se entera que está el Tratado de Marrakech, pero necesita acceder a la lectura. Había un par de Gracias, manos más licenciado. levantadas, creo, ¿no? Seguimos, si gusta, con las preguntas del chat. Dale. Aquí, saludos desde Jalapa, Veracruz, para el licenciado Pablo. Aquí Omar nos pregunta, ¿cuáles aplicaciones recomienda para leer libros para personas discapacitadas? Si hay Bueno, alguna. esto depende mucho de los formatos, depende mucho de las plataformas. Hay muchas aplicaciones, digamos, para leer libros de texto. Bueno, en la computadora se puede leer con cualquier procesador de texto y lector de pantalla. En los celulares existen aplicaciones, por ejemplo, Voice en Android es muy usada, en iOS, en iPhone. Bueno, el Voice Dream en general
la gente la usa mucho, aunque es una aplicación paga. Hay algunas aplicaciones gratuitas. Nosotros ahora que estamos también trayendo libros que se graban en formato DAISY, que es un formato digital de audio que principalmente los traemos de España, estamos recomendando como lo más simple para usar aplicaciones como el Gestor 11 de libros digitales y el Easy Reader de Dolphin, pero hay muchas aplicaciones y esto también va a depender del usuario. Sí, claramente nosotros tratamos de tener una batería de posibilidades sirviendo en función del dispositivo, en función de el camino. Nos pasa mucho que nosotros tenemos muchas personas usuarias acá en Argentina que son personas adultas mayores que han perdido la vista recién, que están recién empezando a usar la tecnología y cuanto más simple le den los procesos, más, más fácil es acceder y lo que necesitan es acceder a, apretando pocas cosas, escuchar el libro, poder saltar por el libro si necesitan y poder parar y retomar desde donde están. Nosotros hoy en celulares para libros de Daisy, que son los de audio, estamos usando esas aplicaciones que decía, y para texto, bueno, el @voice, el Voice Dream, o directamente mucha gente convierte en audio MP3 y después lo reproduce en un reproductor MP3 o en el teléfono, pero directamente con la opción de reproducción de la música, grabado con voz sintética. Bien, gracias, licenciado. Rafael Morales nos comenta, nos pregunta, actualmente, ¿cuál es el proceso que lleva a la generación de un libro accesible en su biblioteca? Esto es, ¿qué porcentaje es producido accesible por la editorial? ¿Qué porcentaje genera la biblioteca a partir del libro digital cedido por la editorial? ¿Y qué porcentaje sigue siendo todavía producido a partir del libro de papel? A ver, no lo tenemos medido en porcentajes y también varía un poco según el tipo de obra. Nosotros tenemos trabajo muy fuerte con editoriales, sobre todo en lo que es materiales educativos, libros escolares, manuales, etc. En ese caso, la editorial lo que nos da es el archivo digital desde el cual se hizo el libro en papel, nos da el PDF ya diseñado. También acá hay mucha cuestión que ir modificando de a poco en la cultura editorial, todavía la forma en que se diseñan las editoriales en América Latina y en gran parte del mundo, porque esto es algo que se viene trabajando a nivel global, es bastante caótica y esa forma bastante caótica hace que los libros no vengan organizados internamente por la editorial y demás. Entonces, lo que le pedimos a la editorial básicamente es el insumo, que es el archivo digital, pero es el archivo ya diseñado, y sobre todo en los materiales educativos falta mucho trabajo de linealizar, de convertir en texto elementos gráficos, de descripción de imágenes, sobre todo en los materiales educativos que son muy complejos porque suelen tener mucho diseño. En los materiales, en los materiales más tipo novelas, cuestiones literarias o ensayos, libros con menos complejidades de diseño, es mucho más rápido el proceso de adaptación desde el archivo de la editorial, porque básicamente es una conversión y una revisión, donde básicamente se organiza lo que son notas al pie, lo que son cuestiones así. Y igualmente todavía, hoy justo lo charlábamos, todavía tenemos un porcentaje alto de digitalización, porque muchas veces un usuario te trae un libro que lo tiene en papel y que muchas veces no es un libro editado acá en Argentina, no es un libro de una editorial con la que tengamos velocidad para pedir el libro y que nos pase el archivo. Entonces todavía sí seguimos recurriendo bastante a la digitalización y de hecho acá en la Biblioteca del Congreso estamos con el armado del circuito, porque también hay mucho libro antiguo, mucho libro que no está editado ahora, y ese libro hay que tenerlo en papel y digitalizarlo. Entonces estamos armando el proceso para también acá, tengan en cuenta que la Biblioteca del Congreso tiene unos 4 millones de títulos acá disponibles de todas épocas, y que a nivel de acceso a la información, de investigación y demás, es muy importante lograr un circuito que permita que una persona con discapacidad visual pueda pedir un libro y ese libro lo podamos digitalizar y tenerlo accesible, donde también igual hay un trabajo de corrección. Es difícil medirlo en porcentajes porque también es muy variable, depende de cada libro. Pero bueno, lo que sí es claro que cuando arrancás desde el archivo de la editorial, una gran parte
una gran parte del trabajo, digamos, un 30-40% del trabajo se elimina cuando, digamos, se ahorra cuando la editorial aporta el archivo, aunque la editorial no lo haya diseñado con ningún criterio de accesibilidad. Espero con eso haber respondido un poco a la pregunta. Gracias, licenciado. Cerramos con la pregunta de iPhone Miguel. Por favor, tiene levantada la mano. Buenas tardes, les saluda Miguel Gavilanes de Ecuador. Hola Pablo, espero que estés bien. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarte y Encontrando mucha felicitarte gente por... conocida. Sí, bueno, por acá, Veo Pablo, muchas caras conocidas. quería, Pablo, manifestarte sobre lo siguiente. No sé, Ujú. cuando ustedes, juntamente con Santiago Ceballos, sabes de quién te hablo, promulgaron este tema del Tratado de Marrakech, ustedes dejaron una llave en la oficina o en la sala donde iba a reunirse la Junta el día de la aprobación del tratado. Yo creo que esa llave hace falta también que sea dejada en las editoriales porque es un trabajo todavía bastante complejo, bastante complicado porque todavía no hay concienciación, porque a nivel mundial, si hacemos un análisis así en frío, no tenemos en formato digital ni siquiera el 1% de la población de la producción de textos La producción. a todo nivel. Entonces, es importante ver qué se puede hacer en este sentido. Y yo creo, Pablo, que debería retomarse ese tema de la llave, que eso fue como una gran anécdota para quienes estuvimos de alguna manera vinculados cerca con el trabajo de ustedes, a fin de que se conciencia a las editoriales sobre el rol que a cada quien le corresponde. ¿Qué podrías decir al respecto, mi estimado Pablo? A ver, un par de cuestiones le cuento para quienes no conocen la historia, que cuando en Marrakech fue una negociación de 2 semanas, una conferencia de 2 semanas, donde faltaban pocos días para terminar y estaba muy trabada, muy complicada, porque había bastante lobby de distintas industrias, particularmente la industria audiovisual, aunque suene loco, que no parecía no tener nada que ver, pero no querían generar un tratado de derechos de consumidores. Y bueno, los gobiernos no se ponían de acuerdo y que estaba el riesgo de que fracasara, de que no se tuviera un acuerdo que sirva para las personas con discapacidad visual. Y se convocó una conferencia de prensa de la Unión Mundial de Ciegos y en la puerta del centro de convenciones donde estaba reunida la conferencia se puso una mesa con muchos libros encadenados y convocando a la conferencia de prensa a cada delegado de cada país que entraba a las reuniones se le daba una llavecita con un papelito indicando, digamos, convocando a la conferencia de prensa y con un juego de palabras en inglés que decía no, lock, lock, o sea, como que no cierren, que abran, ¿no? Y justamente uno de los delegados que tomó esa propuesta y subió en ese momento a las redes sociales una foto diciendo esto de que ellos como delegados tenían la llave de abrir los libros, fue el delegado de Ecuador, y atrás de ellos varios otros delegados latinoamericanos que andaban con la llavecita colgada de la camisa, como indicando esta necesidad de abrir los libros. Eso para contar la historia. Después, aclarar que el Tratado de Marrakech como tal no obliga a las editoriales, sino que justamente lo que establece son excepciones para no depender de esto, para no depender de la industria. O sea, cuando se necesita hacer un libro accesible, prevalece la necesidad de hacer el libro accesible por sobre la protección. Eso es lo central del Tratado de Marrakech. Es lo que nos permite hacer un libro accesible cuando se tenga o no se tenga el permiso, el apoyo o el archivo por parte de la editorial. Sí, durante toda la negociación participaron las organizaciones internacionales de editores y sí debo decir que fueron un actor que todo el tiempo trató de complejizar el tratado. Las grandes organizaciones, porque después muchas veces las editoriales no están en eso, pero bueno, como decía, en México sí he discutido mucho con las organizaciones de editores, pero a veces, digamos, las organizaciones jugaron ese papel, hay que decirlo, de buscar interpretaciones lo más cerradas del tratado, de que sea lo más complejo, por un supuesto control para evitar la piratería, cerrar lo más posible las puertas, y como decís, es importante que las editoriales las abran. Pasa que yo creo que ese es un trabajo que no pasa solamente por lo legal, o sea, lo legal hoy nos permite
decirle a la editorial, el libro lo vamos a hacer accesible igual, tenga o no tengamos tu archivo, lo que nosotros necesitamos es generar líneas de colaboración para que es lo que ellos mismos nos decían, no hace falta una ley, hay que generar líneas de trabajo, de colaboración. Ya vimos que en muchos lugares no terminan de funcionar. Yo creo que hace falta, sí, hacer un trabajo fuerte de concientización, de capacitación. Acá en Argentina, con el proyecto de libros, Licenciado, cuando se apagó trabajamos, su... ahí está, sí, fue sin querer, ahí está. Cuando trabajamos con las editoriales acá, no solo les pedimos los libros, tratamos de que entiendan, de que conozcan, de que vean, las llamamos a venir un día a un desayuno, donde les contamos, les mostramos. O sea, hay que hacer también ese trabajo de que la editorial entienda lo que hay detrás de darme el archivo, que no haya el riesgo que alguien me robe el archivo. Hay un niño que puede ir en igualdad de condiciones a la escuela. Hay un niño que tiene el libro mucho más rápido que si yo lo tengo que hacer a través de la excepción. Eh, También teniendo en cuenta lo que decía antes, lamentablemente, o naturalmente, no sé, el rol de la editorial es hacer negocio a partir de editar y vender libros. Entonces la editorial no va a tener naturalmente el interés de hacer los libros accesibles, pero sí hay buenas experiencias editoriales. Yo puedo mencionar acá en Argentina, justo lo decía hoy hace un rato en una nota, Santillana, Estrada, editoriales como Macmillan. Hace años que el libro que le pedimos, libro que lo tenemos, y de esa manera podemos atender la necesidad de los distintos estudiantes. Digamos, pero es un trabajo hormiga, hay que pensar también cómo trabajar más articulado a nivel global, a nivel regional. Me parece que es un buen desafío lo que planteas bueno, cómo generamos una campaña, un impacto hacia las editoriales para que entiendan el por qué tienen que colaborar. Y con quiénes podemos generar alianzas para que realmente haya una colaboración más fuerte. Porque, porque es eso, a veces acá en Argentina nos pasa que es un trabajo de hormiga, vas editorial por editorial, y aunque editoriales grandes como Santillana ya está todo reeditado y nos den los libros cada vez que le pedimos, te encontrás con una editorial chiquita que por ahí además le vendió al Estado los libros que están usando en las escuelas y que por no entender o por miedo no te quiere ni escuchar para facilitarte los libros. Nos pasa, lamentablemente, todavía. Y también nos pasa que después vas al Ministerio de Educación que compró los libros y le decís, ¿cómo hacemos para tener los libros accesibles de estos libros que el Ministerio está distribuyendo? Y el Ministerio tampoco sabe y entiende. Pero bueno, es un trabajo de siempre, pero lo bueno es que hoy tenemos herramientas, la tecnología y la ley. Las dos herramientas nos permiten estar mucho más armados para estos trabajitos tan complejos a veces de ir consiguiendo los apoyos. Muchas gracias, licenciado. Hay varias preguntas, pero por el tiempo ya no nos da. No sé si nos pueda compartir sus redes para que los asistentes puedan contactarlo y ahí le hagan llegar sus preguntas, por favor. Ahí voy a ver si ¿Sí? ahí voy a tratar de mandarle por el chat un segundito que les mando por el chat también mi mail y los datos de Tiflo. Esperen un cachito que el chat no me hace caso, pero ahí vamos, un segundito, que tengo muchos botones. Y aunque le di control H, no me hizo caso. A ver. Por lo pronto... Era alt H, no era control H. Ahí escribo. Por lo pronto, le doy gracias a los asistentes por acompañarnos en una conferencia más del ciclo de charlas y conferencias. Y muchas gracias, licenciado Pablo, de parte de la comunidad de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento y de la UDG Virtual, por darnos esta conferencia que da mucho todavía, pero el tiempo apremia. Entonces, en breve se le hará llegar la constancia que no nos llegó a tiempo. Y de nuevo, gracias a todos por su asistencia y es todo por mi parte. Le doy la palabra a la licenciada Alejandra. Adelante, licenciada Ale. ¿Tiene su micrófono apagado, licenciada? Sí, listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireli. Muchas gracias, licenciado Pablo. Sin duda, pues una conferencia sumamente enriquecedora, que el tiempo pues se nos pasó volando, pero pues ya el licenciado Pablo nos hizo favor de compartir sus redes para que pues puedan ponerse en contacto con él. De igual manera, comentarles, porque fue reiterada la pregunta, sobre si quedará grabada la presente conferencia, y así es. Es en nuestro canal de YouTube de la biblioteca.
el cual les comparto vía chat también. Y del mismo modo, Mireli y la Constancia, en su momento te la haremos llegar. Y los invitamos, pues, agradecer, antes que nada, a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Nuevamente, licenciado Pablo, por compartir sus conocimientos, su experiencia, por, pues, permitirnos conocer más sobre este tema que da para mucho más y que es de suma importancia el, pues, estar familiarizados y no tener solamente nociones, ¿no? Mireli, gracias por acompañarnos, por tu moderación. Y a todos ustedes por dedicarnos parte de su tiempo. Les comentamos también que pueden dirigirse a nuestro correo de la biblioteca, que es serviciosbiblioteca@sub.udg.mx. Invitarlos a que estén pues al pendiente de los ciclos de charlas, las diferentes actividades que llevamos a cabo aquí en su biblioteca UDG Virtual. Y pues sin más, finalizamos la sesión. Un gusto tenerlos con nosotros. Que pasen un excelente día. Hasta luego a todos.